Ya comienza. Medicina en Podcasts. Con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos. @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas. @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life. Consultores en protección familiar y patrimonial. @Herrera Health Savings Life. Hola, les habla el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Bienvenidos a Medicina en Podcast. Hoy con la entrevista a la doctora Milagro Domínguez en el tema analgesia postoperatoria. La doctora Milagro Domínguez es médico anestesiólogo, graduada en la Universidad de Carabobo, especializada en anestesia cardiovascular y miembro de la titular de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Bienvenido, doctora Domínguez. Muchas gracias, doctor, por la invitación nuevamente. Feliz del éxito que ha tenido su trabajo en este podcast. Mire, hablando de analgesia postoperatoria, ¿qué es la analgesia postoperatoria y cuál es el objetivo de una analgesia postoperatoria? La analgesia postoperatoria es un procedimiento que surge luego de muchos estudios que se han hecho para manejar el dolor postoperatorio, el dolor que surge después de una cirugía. Consiste en el manejo de varios mecanismos para tratar todas las vías que ocurren durante la agresión dolorosa quirúrgica para mantener el dolor o comunicar el dolor al sistema nervioso. Este manejo del dolor y de la analgesia postoperatoria idealmente, y debe ser así, lo hace el médico anestesiólogo. El médico anestesiólogo sabe cómo controlar este problema desde que se inicia y conoce muy bien todas las herramientas para hacerlo. ¿Qué es la analgesia preventiva? La analgesia preventiva es un concepto que se creó y se practica, que surge cuando nosotros vamos a manejar un dolor. Cuando vamos a manejar el dolor postoperatorio, sabemos que tenemos que utilizar un cierto mecanismo, ya sea de un procedimiento de tipo práctico o farmacológico, de manera de comenzar a prevenir el dolor antes que él se produzca. Está demostrado que el dolor, cuando se va a tratar, sobre todo el dolor postoperatorio, nosotros debemos saber que al comenzar el tratamiento debemos empezar antes de que se inicie la injuria. Antes que se produzca el dolor, ya nosotros tenemos que tener una herramienta para comenzar el tratamiento. Esa es la agresión al paciente de parte de lo que es el acto quirúrgico. Sí. El anestésico. Exacto. ¿Qué respuestas puede haber allí entonces? ¿Qué reacciones puede tener el organismo ante una agresión de este tipo? ¿Y qué es necesario controlar? Sí. El organismo responde de muchas formas y dependiendo también de las personas, dependiendo también de la agresión que ocurra, porque la cirugía, además que cura, también agrede. Recuerde que vamos a abrir la piel con un bisturí, que vamos a manipular tejido, que vamos a introducir una aguja para coser ese tejido, y todas esas injurias son estímulos dolorosos que van a tomar el camino hacia las vías que producen dolor. Todos esos factores deben ser tratados por el médico anestesiólogo desde que el paciente entra a quirófano.
Esa técnica que usted menciona desde el punto de vista de actualización en el manejo del dolor difieren de lo que es la analgesia convencional. Sí, difieren porque quizás la analgesia convencional se refiere exclusivamente a la toma de un medicamento. Incluso no me resultó este medicamento, lo cambio por otro que me dicen que es más potente o aumento la dosis. No, la analgesia postoperatoria administrada por un médico anestesiólogo consta de muchas herramientas. Recuerde, usted sabe que nosotros tenemos que manejar el ultrasonido para localizar los nervios afectados o los espacios musculares afectados. Nosotros tenemos que usar drogas de un nivel elevado, como los opioides, administrados de una forma que no causen efectos colaterales al paciente, porque tampoco nosotros podemos evitar con nuestro manejo del dolor que ese paciente se recupere y vuelva a la vida normal lo más pronto posible. O sea que tenemos que balancear y lograr un equilibrio que solo nosotros sabemos manejarlo con ciertas herramientas como el ultrasonido, las bombas elastoméricas y las drogas de alto nivel que solo podemos usar los médicos anestesiólogos dentro de nuestras clínicas. Ahora, lo que se llama analgesia multimodal. ¿En qué consiste eso, doctora? La analgesia multimodal. Claro, la analgesia multimodal busca atacar todos los gatillos de dolor que ocurren y de factores que molestan al paciente durante su recuperación y bajo el procedimiento de analgesia postoperatoria. Nosotros, además de hacer el bloqueo, recuerde que todas esas vías que surgen o que se manipulan durante la injuria del dolor y que van hacia el sistema nervioso y hacia la médula, nosotros tenemos como caminos, como autopistas, tenemos que obstruirlas para que el paciente no tenga dolor. Hacemos el bloqueo, hacemos la medicación por vía oral, tratamos otros factores como son las náuseas, los vómitos y recomendamos a nuestros pacientes además el uso y mantenerse en estados en lugares adecuados para su recuperación, donde haya un buen sonido, donde no tenga mucho estrés, porque la idea general de la analgesia postoperatoria es que la persona vuelva lo más pronto posible a la vida normal. La fisioterapia respiratoria y la movilización precoz forman parte de lo que es el modelo multimodal, lo que es el concepto multimodal, sí, incluyendo la analgesia. Sí, forman parte porque en la medida que usted hace una buena analgesia postoperatoria, el paciente puede realizar la terapia respiratoria con mejor intensidad y menos dolor y menos molestia. Un paciente operado de una cirugía de tórax, que usted le coloca una anestesia postoperatoria, una analgesia postoperatoria y no tiene dolor, va a poder respirar profundamente, va a poder levantarse, va a poder expandir su tórax sin dolor. Y bueno, eso es una gran ventaja para su recuperación. Es muy bueno. ¿Qué vías utilizarían para hacer ese bloqueo del dolor? Nosotros, depende primero del anestesiólogo, porque últimamente, desde unos años para acá, conocemos tal cantidad de formas de bloquear y lo hacemos con ultrasonido. Nosotros podemos bloquear cualquier nervio a nivel de tórax o podemos, para las personas que están comenzando en esto, puede hacer simplemente un bloqueo a nivel peridural o raquídeo en la columna, dependiendo del sitio de la cirugía, más o menos alto, y allí va a instilar el medicamento, el cóctel de medicamentos, para producir la analgesia
Y esta instilación de medicamentos es como un cóctel que usted va a meter en una bombita que todo el mundo conoce y la gente lo llama el sapito, con una mezcla que va enviándose a la zona de donde está el catéter de una manera continua y con una dosis balanceada en el tiempo, de manera que no haya efectos colaterales producidos por medicamentos. Eso sería el caso de analgesia por vía epidural. Epidural. Y el caso por vía sistémica. Por vía sistémica igual. Nosotros mezclamos en esas bombitas unos medicamentos. Es muy importante por vía sistémica el uso de la analgesia preoperatoria, la analgesia preventiva cuando estamos entrando a quirófano, porque generalmente es más difícil de controlar por vía endovenosa que por vía de bloqueo. Si nosotros podemos usar la anestesia endovenosa con un bloqueo local, por ejemplo, usted, que maneja muy bien el bloqueo del TAP, que es un bloqueo de los músculos de la pared abdominal, para hacer una histerectomía, usted puede hacer ese bloqueíto, coloca allí el anestésico local y luego mantiene una infusión de agentes endovenosos por la bomba. Allí va a estar usted controlado por una enfermera especializada y por un médico anestesiólogo durante las primeras 24 horas de la cirugía, que son el momento más intenso del dolor en un paciente. Y eso lo tiene que entender la gente, porque no se puede tener una analgesia muy prolongada en el tiempo. Como dije anteriormente, hay que reintegrarse lo más pronto a la vida normal. Y es la analgesia controlada por el paciente. Esas bombas de las que yo le hablé, doctor, esas bombitas elastoméricas o de otro calibre, pueden ser bombas eléctricas, electrónicas. Son bombas que traen un dispositivo con el cual el paciente, si llega a sentir dolor durante la colocación de la bomba o del medicamento a través de la bombita, él puede enviarse una dosis si lo necesita. Nosotros le explicamos, si llegas a tener dolor, si hay una intensidad que tú crees que no vas a soportar, puedes activar el mecanismo, un clic, tac, y enseguida la bomba va a mandar una dosis extra y usted va a sentir una mejoría en esa sensación que tuvo. Ahora, ¿cómo evalúa la intensidad del dolor? Hay varias escalas. Nosotros usamos la escala de EVA, que mide el dolor de 1 a 10. Simplemente preguntarle al paciente, mire, de 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de dolor? Ya nosotros por ahí nos guiamos. Tenemos un niño, tenemos caritas con sonrisa, una carita que llora, una carita más alegre, una mucho más alegre, y el paciente pediátrico nos va a señalar cuál es la carita que él está sintiendo en ese momento. ¿Qué papel juega la enfermera en ese equipo multidisciplinario para el manejo del dolor? Tengo entendido que es necesario equipo multidisciplinario, incluyendo la enfermera y cualquier otro especialista, ya sea fisioterapeuta respiratorio, en los casos que usted mencionó. El papel de la enfermera es vital, porque la enfermera, nosotros debido a nuestro trabajo en quirófano, no podemos estar a la cabecera del paciente, pero la enfermera sí. La enfermera tiene que estar siempre al tanto de cuáles son los signos vitales del paciente, cuáles son sus molestias, conocer muy bien la escala de dolor que estemos utilizando en ese momento y también su forma de ser, de manejar y de tratar al paciente ayuda mucho tanto a la familia como al paciente. Nosotros no podemos trabajar sin una enfermera y hay enfermeras que se han especializado en esta área y la manejan muy bien. Bueno, doctora, la verdad que es interesante lo que es el manejo del dolor, porque todos esos efectos adversos que usted mencionaba, sobre todo la parte del estrés quirúrgico, la agresión
que produce estrés y produce esa liberación de hormonas, como por ejemplo catecolamina, y eso que puede ocasionar vasoconstricción, incluso aumento de la presión arterial y dificultad para recuperación del paciente y la movilización más temprana, ¿no? Doctora, la felicito. Gracias. Muy buena su exposición, muy completa, y me parece que yo creo que esto ha llegado a la comunidad para saber, conocer lo que es la analítica postoperatoria según el concepto actual. Sí, la idea es eso, doctor, que llegue nuestro mensaje a la gente y también felicitarle a usted porque usted fue pionero de uno de los mejores servicios de analgesia postoperatoria, por lo menos en esta ciudad, y yo creo que en Venezuela, porque muchos tomaron el modelo a seguir y como propio. Así que continuaremos en el camino porque no es fácil, pero ahí vamos. ¿Tiene alguna dirección de Instagram, algo que pueda Actualmente en Instagram, esa información con respecto a eso? cualquier información, Milagros Domínguez en Instagram. Yo me identifico como Anestesia Pasión, pero Milagros Domínguez me localiza en Instagram. ¿Ok? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Exposición. Gracias a usted. Bueno, gracias por conectarse a Medicina en Podcast. Se despide de usted el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros, médico anestesiólogo. Hasta otra oportunidad. Esto fue Medicina en Podcasts con el doctor Rubén Darío Herrera Cisneros. Bajo la producción, edición y montaje, Gerardo Piñero H. Y presentado por Maternidad del Este, Centro de Especialidades Quirúrgicas, en las mejores manos, @Maternidad Piso del Este. Clínica La Viña, especialidades médicas y quirúrgicas, @Clínica La Viña. Herrera Health Savings Life, consultores en protección familiar y patrimonial, @Herrera Health Savings Life.